Hola amigos de Lo que Somos, hoy estamos nuevamente acá con el gran amigo, porque se volvió un amigo de la casa de Diario Oriente, Álvaro Arteaga. Él venía contándonos unas historias de lo que conocíamos como la calle real, y hoy vamos a hablar sobre el cementerio. Álvaro, buenas tardes, cuéntenos el tema del cementerio, por qué el cementerio está ubicado acá. Bueno, buenas tardes. Hay que tener en cuenta dos cosas, mire. Sobre el cementerio se ha dicho mucha mentira, inclusive las placas que hay en toda la entrada ya mencionan un poco de mentiras, porque casi la historia, les he dicho a ustedes, la historia de Río Negro la han manipulado y la han puesto para ciertos individuos que se las echan de historiadores y todo ese cuento, y resulta que no han ido a los archivos ni a las fuentes primarias de todo eso, sino que han sido copiando lo que en algunos pasquines o periódicos iban escribiendo algunos. Miren, el primer cementerio que hay en Río Negro fueron las iglesias, pero no eran sino para los ricos. Entonces el piso de las iglesias era donde enterraban a las personas nobles, entre comillas, porque tenían billete. Lo que eran los pobres, los indios, los esclavos y la gente pobretona, el campesino, lo enterraban en los dos callejones que hay a los lados de la iglesia, que se llaman los muladares. Pero espere Álvaro, espere un momentico. Usted está diciendo que las iglesias de acá de Río Negro, en todas las iglesias de América o de Latinoamérica, pues que es el caso particular de nosotros, enterraban a los muertos ahí dentro de las iglesias. A los ricos, a los que tenían como ese baluarte, ese estándar pues de rico y tenían eso. Entonces, bueno, pues, está como muy interesante, Álvaro, síganos como contando entonces la de los lados, la de los pobres. En la iglesia depende del bolsillo, lo enterraban a uno y ponían la placa encima, el cuerpo entero lo ponían a descomponerse allá. En el altar donde celebran los sacerdotes o los curas, allá no era sino para enterrar los sacerdotes únicamente. Si un cura cometía un error y el obispo, la persona lo demandaba y el obispo lo sancionaba, la sanción que le daban al cura era que cuando se muriera lo enterraban en la puerta de la iglesia, que para que todo el mundo lo pisara. Ese era el castigo que les hacían a los curas antiguamente. O sea, a los pobres a los lados de las iglesias, sí. Los ricos al centro de la iglesia adentro. Y a los sacerdotes en la parte pues que conocemos en el altar de la iglesia. Lo que llama la gente el altar. Y los sacerdotes que hacían, de pronto habían cometido alguna falta contra la comunidad de la iglesia, pues alguna falta, los enterraban en la entrada, en la puerta de la... Ay, Álvaro, eso... Entonces, mire, los cementerios fueron los primeros esos. San Antonio, lo que fue la catedral, lo que fue San Francisco, fueron cementerios de esa categoría. Aquí en Río Negro aparece en 1816, en el único plano que hay sobre Río Negro, que está en España, que hay unas copias, yo tengo una en el museo. Hay un dato en ese plano en el cual trae un cementerio que es ubicado a la orilla del río, donde queda hoy el puente que llamábamos de la feria, o sea, cerquita al Instituto Josefina Muñoz González. Ahí es donde está el puente nuevo que hicieron también ahí para pasar. El puente levadizo que va por 4 esquinas. Ahí hay una casa, cuando uno voltea para la galería, la casa de los Ramírez. En ese sitio fue el primer cementerio para los pobres. De Río Negro, el primer cementerio fue ahí donde venden cositas de pesca, donde vendían antes cosas de pesca. Ahí al ladito. Así diagonal, en donde está una casa que hay ahí. Que ahí estás más allá todavía. Eso, entonces miren, ahí enterraban a los más pobres, pero eran los pobres que venían al hospital, porque el hospital que se construyó en Río Negro en 1790 y pico fue donde es el Josefina Muñoz González. Entonces, las personas que venían, recuerden que Río Negro era todo el oriente de Antioquia hasta Honda y Dorada. Entonces los que venían de esas tierras aquí al hospital de aquí, los enterraban como pobres, los enterraban allá. Los ricos los enterraban, vuelvo y repito, en las iglesias por dentro. Los esclavos y los indígenas que vivían aquí cerquita los enterraban en los muladares. Se llamaban muladares, ¿por qué? Porque la gente venía de los campos, apeaban ahí, cuadraban ahí las mulas y entonces se quitaban la ropa de campo, se vestían muy elegante y entraban a las ceremonias. Las iglesias no tenían bancas. Las bancas que vemos hoy en día apenas las inventaron por allá en los años 1950. Primero cada familia cargaba unas sillitas que se doblaban así y entonces cada uno eso. Ahí iba a visitar a las familias, a hacer como la ceremonia, pues como el ritual del familiar fallecido, pues. Entonces ahí iban a las misas y las fiestas. Bueno, entonces Francisco de Paula Santander en 1828 dio un decreto a toda la iglesia de Colombia, toda la gran Colombia, llamémosla así, que viene a ser Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, les da una orden a los curas de construir cementerios para que no vuelvan a enterrar los muertos dentro de las iglesias, y aduce, el argumento que presenta Santander es
que eso produce la descomposición de los cuerpos, olores, malos olores y salubridad pública. Entonces, el primer cementerio, propiamente como cementerio para todo el mundo, es el que se encuentra en esta colina, que es de 1828. Es tanto que este cementerio figura en la única pintura que hay de Río Negro en 1852 con la comisión coreográfica, que hay un cuadro muy bonito que después lo vemos si quieren que yo tengo una copia de él, en el cual desde el Puente Mejía se ve el Puente Mejía y el cementerio en esa época, 1852.